Lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos 7:37 en la mañana. Gracias por la sintonía, igualmente por la interacción con nuestra amable audiencia. Ayer conversamos en este espacio de noticias con José Villavicencio, quien es el presidente de turno del Frente Unitario de los Trabajadores, y los sectores sindicalizados han expresado públicamente su rechazo a esta que es una propuesta. Eso le decía ayer a José Villavicencio. Es una propuesta de una comisión para reformar el sistema de pensiones. Pero para reformar el sistema de pensiones hay que reformar la ley del IES. Y para reformar la ley del IES hay que tener legislatura, hay que tener asamblea, hay que tener poder legislativo. En el momento no tenemos poder legislativo. Entonces, claro, esta propuesta se va a quedar allí, pero debería ser materia de un debate nacional. ¿Qué hacer con el sistema de pensiones? Y como escuchamos ayer a José Villavicencio, hoy acudo a una voz que durante buena parte de su trayectoria política ha estado vinculada a los temas de la seguridad social, a la situación de los jubilados, y es el doctor Marco Proaño Maya, que visita nuestra mesa de trabajo, connotado jurista y político de viejo cuño, que está aquí con nosotros. Doctor, bienvenido, qué gusto, buen día. Bienvenido. Muy honrado por esta atenta invitación. Gracias a usted, doctor. Muy honrado. Gracias, doctor. Muy honrado. ¿Cómo analiza usted la propuesta de esta comisión liderada por Augusto de la Torre? Mire, entiendo que la seguridad social es una política pública. Y como política pública, no solo que le interesa al Estado, no solo que le interesa a la sociedad, le interesa a todos los habitantes de un país. A nadie vamos a permitir que se le ocurra, porque sería una ocurrencia insólita, revisar las pensiones de jubilación de los actuales jubilados. A nadie. O sea, esto es intocable. Las pensiones vigentes son intocables. Son un derecho, son una garantía que hay que respetarlos. La vida del adulto mayor, y esto me preguntaba esta mañana una distinguida emisora de Guayaquil, me decía, ¿por qué trabaja usted por los jubilados? Si ellos ni votan en las elecciones. Yo decía que ellos merecen gratitud, ellos merecen respeto. En la vida del adulto mayor, ¿cuántas grandezas encontramos? Ellos nos enseñaron a valorar la vida. Ellos nos enseñaron el valor de los principios, la ternura de una lágrima, la memoria del corazón. Ahora, se entiende, porque esto ha ratificado el propio economista Augusto de la Torre en su propuesta, no se tocan las pensiones vigentes, pero se busca apuntalar las pensiones del futuro. Y dicen, se mantienen los años de jubilación, la edad de jubilación, que son 60, pero se plantea aumentar de 30 a 35 los años de aportación. Los sectores sindicalizados creen que igual, aumentando el número de aportes, obligatoriamente o necesariamente va a aumentar la edad de jubilación. ¿Usted coincide con esa visión? Si usted aumenta los años de aportación, aumenta la edad. Porque tenemos un país sin empleo adecuado. Tenemos un país que vive entre la incertidumbre y la esperanza. Yo considero que la vida del adulto mayor es un enfrentamiento permanente entre la fragilidad humana y la deslumbrante ansiedad por vivir.
Y en consecuencia, ustedes, los jóvenes, tienen que ponerse de pie y defender a la seguridad social. ¿Qué implica eso, doctor? Y le pregunto porque la principal crítica a propósito de esta propuesta que ha presentado esta Comisión Ciudadana es que vulnera derechos. ¿Usted considera que en efecto, tal y como ha sido planteada, vulnera derechos? La vulneración de derechos está en el Estado. Nosotros tenemos el sistema de reparto, que es la contradicción del sistema de la capitalización individual y el sistema mixto de pensiones. El sistema de reparto es que con los aportes de los activos se financian las prestaciones de los pasivos. Por eso que hay razones para decir que el IES le pertenece a los afiliados y a los jubilados. Y ellos son los que han sostenido el IES. Nosotros pensamos, los jóvenes acuden al BIES, préstamos quirografarios, préstamos hipotecarios, pero eso es un aditamento que da el IES a través del BIES. Lo importante es la salud y la vida. Por eso Otto von Bismarck decía que la seguridad social acompaña al ser humano desde la cuna hasta la tumba, porque tiene que ver con las contingencias, con los riesgos propios de la condición humana. Usted, corríjame si estoy equivocado, usted integró el Congreso Nacional del 98 al 2002, ¿verdad? Usted debe recordar la reforma, digamos, la nueva ley de seguridad social aprobada en el año 2001 y que fue declarada parcialmente inconstitucional por el Tribunal Constitucional que lideraba en ese tiempo el doctor Marco Morales Tobar, también conocedor de los temas de la seguridad social, en el año 2002. Cuando ayer justamente hablaba con el presidente del FUT sobre ese tema, inmediatamente se me vino a la cabeza esa ley, el debate previo a esa ley en ese Congreso del año 98 hasta el 2002, donde se planteaba este sistema mixto, que es lo que termina declarando inconstitucional el Tribunal Constitucional de la época. Yo le pregunto a usted, si es que este debate que hoy estamos generando a partir de esta reforma plantea el retorno de al menos una parte de aquello que se incorporó en la ley del IES en el año 2001, doctor. Yo creo que la comisión es un distractor. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Porque permite los analistas, las gentes de bien, que opinemos sobre la seguridad social. ¿Y un distractor para qué? ¿Buscando qué? ¿Cuál es el objetivo? Claro. El objetivo es darle respiro a la obligación que tiene el Estado de entregar el 40%. En el gobierno de Moreno solo entregó el 28%. Y en los últimos años, 0. En consecuencia, hay que defender la obligación que tiene el Estado de entregar el 40% a las pensiones en curso de pago. ¿El gobierno del presidente Lasso no ha cumplido con eso? No ha cumplido. ¿Qué referencias tiene usted de eso? ¿Cuánto ha entregado el gobierno del presidente Lasso? Hay papeles firmados que no representan en efectivo la obligación que tiene, no subsidio, el subsidio es temporal, la contribución que tiene el Estado de entregar al IES el 40% para las pensiones en curso de pago. ¿Usted cree que fue un error el haber eliminado la entrega de ese 40% por parte del gobierno central al Seguro Social? Mire,
nosotros tenemos el sistema de reparto y no hay en el mundo ningún país que teniendo el sistema de reparto no entendamos que el Estado tiene que actuar relativamente en las obligaciones que tiene el Estado para con la seguridad social. Doctor, ¿hay coincidencia en la necesidad de una reforma respecto del sistema de pensiones? Esta propuesta que ha sido presentada ha sido criticada. Desde su punto de vista, ¿qué cambios amerita el sistema de pensiones para mejorarlo? Mire, el Estado tiene que financiar el seguro social campesino. Hay 1.200.000 asegurados al seguro social campesino. Y ese 1.200.000, hay 600.000 familias que tienen jefes de familia. Y de las 600.000 jefes de familia, solamente tienen 60.000 los que tienen una pensión de jubilación, con 10 años de aportes y 25 años de habilitación. Hay obligación del Estado de darle a las amas de casa. Hay obligación del Estado de varios ítems. Y en consecuencia, el Estado, no el gobierno, el Estado tiene que darle a la seguridad social certezas. Yo he pensado que actualmente la seguridad social vive una situación muy delicada. Hablamos del envejecimiento de la población. La señora exgerente del Fondo Monetario Internacional decía: los ancianos están viviendo demasiado. Ellos tienen que morir. Los ancianos no son una amenaza. Tienen derecho a vivir dignamente y a morir dignamente. Y a morir dignamente. Rosa Montero, una escritora española, decía que lo peor que le sucede actualmente a la sociedad es el derecho a ser viejo. Todos somos viejos, todos, dentro de poco, dentro de mucho. Solo es cuestión de tiempo. Y decía Rosa Montero, no hay valor a las proezas de la longevidad. Cuando uno es activo, da a la vida, da a la sociedad lo que se merece. Pero cuando llegamos a ser pasivos, nosotros pensamos que es una razón de ser, de respetar y garantizar la vida del adulto mayor. Doctor, usted, yo eso también lo comentaba ayer en este espacio. Yo en lo personal, y esto le he dicho a mi audiencia, yo tengo el criterio de que hay que defender la seguridad social como concepto. O sea, la seguridad social con la solidaridad, ya que es un concepto, me parece a mí, que no resiste discusión ni análisis alguno. Pero está claro que el sistema tiene que cambiar, que el IES tiene que cambiar, el IES tiene tropiezos, o sea, no es posible que haya gente que va a los hospitales y que no le den ni paracetamol. ¿Ya?
no haya medicinas, que los hospitales del IES se hayan convertido en fuente de corrupción, ¿verdad? Y hay casos emblemáticos del hospital del IES de los Ceibos en Guayaquil, el hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil, que tal vez son los casos más emblemáticos. ¿Cómo fomentar ese cambio en el IES manteniendo la existencia del sistema de seguridad social? Que yo insisto, como concepto hay que defenderlo, pero el IES tiene que cambiar. ¿Por dónde hacerlo, doctor? La crisis de la seguridad social es la crisis del país, porque hay una razón de ser en el sentido de que la seguridad social protege al ser humano. Usted en el año 2015, en la llamada Ley de Justicia Laboral, se permitió que el Estado no entregue el 40%. Y la Corte Constitucional declaró inconstitucional esa resolución. Pero la seguridad no puede someterse a las necesidades del poder. La seguridad social es permanente. Un país sin seguridad social es un país a la deriva. ¿Cómo entiende usted que estamos 2023, pero sigamos, y con Constitución del 2008, pero sigamos con la Ley de Seguridad Social del 2001? Una ley parchada, una ley reformada, que no es una ley adaptada a la situación actual e inclusive a las propias condiciones del Seguro Social, doctor. Creo que la ley del 2001 es una buena ley. El artículo 186, último inciso, dice que cada 5 años tiene que elevarse un año para quienes tengan derecho a acceder a la jubilación. Nadie ha respetado esta ley. Y está vigente. Y está vigente. Nadie ha respetado. O sea, la ley del 2001. 2001. Ya, la ley del 2001, de hace 22 años, que está vigente. Aunque tenemos otra constitución, usted dice, no la han hecho respetar, no se ha respetado la ley. No se ha respetado y hay que hacerle respetar. Porque los jóvenes no pueden ser víctimas de la seguridad social. Ellos merecen tener derecho a, cuando sean pasivos, tener una digna pensión de jubilación. Y cuando hablamos de digna pensión de jubilación, significa que todos los jubilados tienen derecho al patrimonio de la seguridad social. Los jubilados tienen como único patrimonio la pensión de jubilación. Y en consecuencia, consideramos nosotros que la seguridad social acompaña al ser humano. Cuando usted hace referencia a los hospitales, a que no hay paracetamol, es un dolor, es una indignación. No puede ser posible que se agote en corrupciones lo que amerita tener derecho a la salud por parte de afiliados y parte de jubilados. Dentro de la propuesta de esta comisión integrada por el presidente de la República, se ha planteado que exista otra suerte de consejo directivo, o sea, separar con otro directorio el sistema de pensiones del sistema de salud. ¿Cómo ve usted eso? 1. Y 2, ¿usted cree que el presidente del consejo directivo del IES debe seguir siendo el delegado del Ejecutivo o no? Doctor Proaño Maya. Nosotros pensamos que la seguridad social
y los afiliados son una masa sin liderazgo. Son una razón de ser de las pensiones de jubilación que no se agotan en la razón de ser de considerar las pensiones de jubilación son un derecho, son una garantía. Por eso que yo decía al comienzo de esta entrevista que nadie se le ocurra quitarle a la seguridad social las pensiones que actualmente tienen los jubilados, porque es su derecho, porque aportaron toda su vida y ellos tienen todas las garantías para defenderlas. ¿Pero manteniendo las mismas condiciones actuales o planteando algún cambio para mejorarlo? Siempre hay cómo mejorar. A mí el país me dio un deber, el deber de luchar por los más débiles, el deber de luchar por los más necesitados. Y ese deber para mí se ha convertido en un ideal. Y los ideales siempre serán más importantes que mi propia vida. Siempre. Doctor Paño, gracias por el tiempo. Veamos cómo evoluciona este tema, pero coincido con algo que usted dijo. Nos han puesto a hablar de la seguridad social. Yo decía ayer en este espacio que cualquier reforma sobre el sistema de seguridad social tiene que ser materia de un amplio debate nacional, en donde estemos todos involucrados. Los trabajadores independientes, los trabajadores con relación de dependencia, los jubilados, el sector empresarial, el Estado central, los comerciantes autónomos, qué sé yo. O sea, un debate nacional que no ha ocurrido en el Ecuador. Yo no sé si está claro que este no es el momento porque no hay condiciones, pero yo no sé si después del proceso electoral haya condiciones para que el país pueda debatir a profundidad una verdadera reforma de consenso sobre la seguridad social. Gracias, doctor, por el tiempo. Gracias. Muy amable, muy honrado por esta atenta invitación. A usted. Gracias a Marco Proaño Maya, exdiputado de la República, conocedor de los temas de la seguridad social. En punto a las 8. Pausa, aquí en A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.